como ya lo mencionó Edna, mi nombre es Angie Paola Vera, yo soy enfermera coordinadora del área de hemodinamia del Instituto Cardiovascular, del Hospital Internacional de Colombia, de la Fundación Cardiovascular. Realmente ese es como todo el desglose. Mi intervención realmente está enfocada a algo muy general y que creo que nos va a aplicar a todos, y es algo que estamos trabajando mucho desde la Fundación Cardiovascular, y es ese reconocimiento del rol de enfermería, sobre todo en áreas como la nuestra, que es un área muy avanzada. Y así denominé mi charla como enfermería avanzada desde ese rol intervencionista, porque no es lo mismo un enfermero que está en un área de urgencias, en hospitalización, a un enfermero, como lo mencionaba el compañero, que tiene muchísimas acciones desde el área. Quiero comentarles lo que hacemos nosotros desde el Instituto Cardiovascular. Realmente nosotros tenemos dos sedes, una sede que está en el Hospital Internacional y la otra sede que es la del Instituto Cardiovascular. En el Hospital Internacional nosotros abarcamos todo lo que es neurointervencionismo y radiología intervencionista, pero en el Instituto Cardiovascular nosotros manejamos estos tres grandes grupos, todo lo que es hemodinamia e intervencionismo enfocado desde la cardiología. Estamos abarcando todo lo que es hemodinamia adulto y pediátrico, desde el diagnóstico hasta la parte de intervencionismo y procedimientos estructurales, electrofisiología adulta y pediátrica, lo mismo, desde la parte del diagnóstico, estudios tridimensionales, todo lo que es implantes, y cirugía vascular, que se abarca también desde el diagnóstico de miembros inferiores, miembros superiores, endoprótesis y embolizaciones. Nuestras salas de hemodinamia están conformadas por un grupo multidisciplinar que está a cargo del especialista médico, acorde al procedimiento a realizar, de un enfermero, un auxiliar de enfermería, que está durante toda una semana en esta sala y a la siguiente semana rota, un instrumentador quirúrgico que ingresa en procedimientos grandes o en procedimientos estructurales, y el acompañamiento de otras especialidades como anestesiología. Pero ¿por qué es importante reconocer el perfil del enfermero intervencionista? Porque un enfermero que ingresa a salas de hemodinamia se debe considerar un enfermero inexperto o un enfermero principiante. Y una vez complete estos 5 aspectos, va a pasar de ser de ese enfermero principiante a un enfermero experto. Primero es que debe ser analítico. Debe ser analítico porque va a manejar insumos o equipos que realmente no se ven en ninguna otra área, y es, por ejemplo, el uso del polígrafo. Debe reconocer cuáles son las principales alteraciones hemodinámicas que va a presentar el paciente, cuáles son esas presiones de las diferentes cavidades para saber si realmente el paciente está presentando algún tipo de alteración, porque estos resultados dependen de la parte médica para la toma de decisiones. Debe tener conocimiento y capacidad para detectar complicaciones previas a que el paciente ingrese a las salas de hemodinamia, para de esa manera hacer una preparación de qué puede pasar y cómo yo lo puedo prevenir. Lo segundo es que debe ser, diferencial. Nosotros lo consideramos, o nuestros enfermeros en las áreas de hemodinamia son enfermeros híbridos, porque no son enfermeros únicamente enfocados a procedimientos de hemodinamia y enfermeros a procedimientos de electrofisiología, sino es que ellos pueden participar en todos los diferentes procedimientos. Nuestras salas de hemodinamia no son exclusivas para una sola especialidad, sino que dependiendo de la necesidad del servicio o de la necesidad de procedimientos, las vamos transformando. Puede ser que en la mañana estén haciendo procedimientos de hemodinamia adulto, pero así en la tarde se puede volver procedimientos de electrofisiología. Y lo mismo procedimientos de hemodinamia pediátrica. Por eso los consideramos enfermeros híbridos, porque tienen esa capacidad de transformar su sala para la atención que va a recibir el paciente. Y para esa capacidad, pues deben de tener un amplio conocimiento sobre los cuidados de enfermería antes, durante y después, dependiendo de la patología del paciente, dependiendo del procedimiento a realizar
y dependiendo incluso de la especialidad que va a ser parte. Lo otro es que deben de ser metódicos. Todos los enfermeros y todo el personal de enfermería debe estar basados en unas listas de chequeo, en unos protocolos institucionales establecidos, donde se indica la manera correcta en cómo se debe preparar el paciente, en qué debe tener el paciente, las salas, cómo deben de estar equipadas, qué insumos son los necesarios para la atención de esos procedimientos. Y todo eso está establecido dentro de nuestros protocolos institucionales. Nosotros tenemos unas matrices de atención, sobre todo en procedimientos estructurales, donde se indica qué se hace antes, durante e incluso el seguimiento que se debe hacer posterior a la finalización del procedimiento. Son holísticos, y esta palabra holística es una palabra muy ambiciosa porque un enfermero holístico es un enfermero que abarca todos los puntos. Y ya cuando un enfermero llega a este punto, uno puede decir que es un enfermero que prácticamente tiene la capacidad de hacer una atención única y exclusiva y volverse la mano derecha del médico. Así como lo decía Alex, se vuelve un compañero más y el médico confía tanto que solamente es hacer esa información sobre qué voy a hacer mientras el médico está haciendo el procedimiento, cómo yo mantengo el confort y la estabilidad hemodinámica de mi paciente. Y son decisivos también, porque tienen una comprensión profunda e intuitiva de las situaciones de manera previa, que era lo que les vengo diciendo. Es reconocer qué paciente es el que yo tengo en la sala, qué le voy a hacer, cuáles son los conocimientos que yo debo de tener, cuáles son los medicamentos que yo debo de usar, cuál es la mejor manera de brindar el confort o aliviar el dolor al paciente dependiendo también de su patología. Y aquí también va algo y es que puedo administrar medicamentos sin necesidad de tener una orden médica por escrita, sino es hacer esa comunicación directa con el médico y decir voy a administrar tal medicamento y lo único que necesito es como esa confirmación del parte del médico, pero tener la certeza de que eso es lo que me va a servir. También el reconocimiento de la parte hemodinámica, cuándo es necesario hacer la administración y cuándo es necesario hacer el uso de los diferentes dispositivos, cuándo es necesario, cuando yo reconozco que realmente mi paciente va a presentar un deterioro respiratorio, reconocer esa anatomía y decir, dependiendo de cómo encontré un ejemplo, un electrocardiograma con alteración, sé qué me puede pasar al paciente una vez haga esta intervención. Y aquí es cuando ya pasamos de ser esos enfermeros principiantes a enfermeros expertos. Realmente este entrenamiento va a tomar aproximadamente 6 meses. Posterior a 6 meses uno puede reconocer a un enfermero intervencionista experto que está fundamentado en estos 3 puntos. 1, que tiene un rendimiento flexible, fluido y altamente competente para la atención de todos nuestros usuarios. 2, tiene una facilidad de comprender situaciones complejas desde la intuición hasta todos los enfoques analíticos y todos los conocimientos necesarios para su atención. Y 3, demuestra habilidades para preparar, circular, instrumentar y cuidar a mi paciente desde el ingreso hasta la finalización del procedimiento y traslado, ya sea a una unidad de cuidados intensivos, al alta o cuando ya el paciente finalice toda la atención que yo le estoy brindando. Y aquí uno diría, hasta aquí va a llegar un enfermero, pero realmente un enfermero puede ser mucho más. ¿Y qué es ese mucho más? Es volverse un especialista clínico. Es alguien que se enfoca exclusivamente en un área y lo desarrolla y lo potencializa y se vuelve parte amiga del médico y le da esas sugerencias al médico sobre qué hacer, qué usar, qué insumos usar y cómo hacer el procedimiento. En nuestra área, los especialistas clínicos que nosotros tenemos están enfocados en coronario estructural. Tenemos enfermeros que en este momento se están entrenando para hacer todo el montaje o el encrimpamiento de las válvulas al momento de su proceso de inserción. Tienen la capacidad de analizar los estudios, de hacer unos análisis
de las diferentes cavidades y saber cuál es el tamaño de la válvula ideal. También tenemos enfermeros que están entrenándose como especialistas clínicos en el área de electrofisiología y ritmo y son los encargados de hacer toda la programación de los diferentes dispositivos que se le coloquen al paciente y hacer las diferentes mediciones, suspender terapias, modificar terapias, etc. Y en vascular periférico, enfermeros encargados de hacer el manejo de todos los tipos de dispositivos, angiojet, Jetstream, todo lo que tenga que ver con vascular periférico, IBUS, ¿sí? Y de esta manera indicarle a la parte médica quizás cuál es el mejor insumo a utilizar en el momento del procedimiento y que le va a beneficiar mejor al paciente y hacer esa comunicación directa con el médico. Realmente nuestro rol es muy importante y nosotros como enfermeros tenemos que hacer ese reconocimiento y yo creo que estas 3 primeras charlas fueron enfocadas en eso, o sea que nosotros tenemos toda la capacidad para volvernos un ente muy importante y fundamental para la atención de nuestros pacientes y tenemos todas las capacidades y los conocimientos para tomar decisiones que lo que ayuden es a mejorar y aliviar el confort de nuestros pacientes y reconocer la profesión de enfermería en Colombia como algo también de muy alta calidad. Listo. Gracias.